Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra y este es el episodio de los jueves de Libertad Bajo Palabra. En este país no se puede descansar un solo instante porque suceden cualquier cantidad de catombes y ahora mismo se ha cobrado la vida de manifestantes que han estado en una lucha plena por una reivindicación a sus derechos, a tener una vida más digna y a no sufrir la explotación y el abuso de ciertos empleadores que son muy negativos, nefastos. Muy bien, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno y de la opinión pública ante el paro agrario que empezó en Ica hace unos días y que hoy arrancó en La Libertad y ya ha cobrado 1 o 2 muertos? Tremendo. Para hacer más resumidas las cosas, yo escribí un artículo en hora de la tarde antes que se dé la confianza al gabinete de Bermúdez, que considero que no debería haberse dado ninguna confianza al gabinete de Bermúdez y que inclusive el periodo de prueba al que estuvo sometido Sagasti ha expirado el día de hoy. Mi texto se llama Crítica y aniquilación del gobierno de Sagasti y de la clase política actual, por Percy Vilcha Salvatierra. Lo pueden hallar en la página web de Libertad Bajo Palabra, etc. Arranco. Sagasti ha demostrado ser tan incapaz como Merino. La arbitraria intentona de reforma policial, la detención absurda de 70 presuntos senderistas que, según se sabe, no corresponden a esa inmunda asociación terrorista, su negativa a avalar el retiro de los fondos de la ONP, pese a la existencia del Fondo Consolidado de Reservas, que bien podría surtir de liquidez la devolución exigida y que además se originó con los aportes de los trabajadores suscritos a la ONP. Y ni se diga del endeudamiento centenario que ha rubricado respecto de los bonos puestos en circulación hace muy poco, el 23 de noviembre. Todos estos elementos que acabo de referir componen su ineptitud. El plazo que se le ha dado hasta ahora para mostrar que podía ser capaz de gobernar ha perecido y ha definido la completa vacuidad de su ejercicio gubernamental. Por ello, se han equivocado absolutamente los representantes del Congreso que en esta tarde le han otorgado la confianza al gabinete Bermúdez. Sabe Dios y el diablo por qué presiones ajenas a una adecuada representación del pueblo peruano. Yo tengo que comentar que de nada han servido los largos años de estudio y la afición a la poesía de Sagasti. A ver, ¿por qué ahora no sale a leernos un poema? ¿Por qué no ha salido entre ayer y hoy a dar un mensaje a la nación, a calmar los ánimos, a orientar a la ciudadanía? Él estaba en la onda de que había que encauzar inclusive a los marchantes, a la gente que está inconforme. ¿A dónde los está encauzando? Lo ha dejado en la orfandad el día de ayer y el día de hoy al pueblo peruano ya se están cobrando muertes y son vidas cegadas de jóvenes que francamente deben dolerlo a todos como compatriotas que somos. Ahora, no quiero olvidar, como señalé en su oportunidad, todos los años que Sagasti le ha dedicado al Partido Morado y a secundar a Julio Guzmán, lo desacreditaban ya de pleno para cualquier ejercicio ideal o idóneo de gobierno. Inclusive, debo también mencionar algo en lo que insisto a menudo, la sola postulación al Congreso en las elecciones del 26 de enero, como la de todos los que candidatearon, y peor aún, de los que han asumido una investidura parlamentaria, terminan de identificarlo a Sagasti y estos personajes como individuos indeseables para hacerse cargo de una representación pública. No se olvide que hubo un golpe de Estado soft o light el 30 de septiembre del año pasado. Entonces yo digo, ¿para qué debemos darle unos días más de gobierno a Sagasti? ¿Para que siga haciendo lobby favoreciendo a sus engreídos como el renunciante Rubén Vargas, ex ministro del Interior? ¿O para ensalzar al Partido Morado, que son los primeros en preocuparse de que siguen el poder y que han sido los que más se han manifestado a favor de que se le otorgue la confianza? Que bueno, que ya se le acabó de dar. Yo digo que no y que 1000 veces no. Y digo que los muchachos que han muerto en Virú o en la carretera Chao pesan mucho más en el alma que los protestantes de Lima. Todas las vidas, por supuesto, que son iguales, vale lo mismo, pero las circunstancias han sido mucho peores las de ahora. ¿Por qué? Porque aquellos marchaban en contra de Merino o contra algo muy gaseoso como es la idea de democracia en un pueblo harto y falto de entendimiento como el peruano. Algunos marchaban también para defender a Vizcarra, aunque lo nieguen, y otros
solo para hallar un crédito político electoral. En cambio, los del paro agrario se pronunciaron y expusieron sus vidas por algo primordial, el cese del abuso y la explotación, es decir, la obtención de un modo de vida digno. ¿Acaso van a hacerle altares y murales a los jóvenes muertos en Virú? ¿Acaso estos jóvenes no merecen nuestro reconocimiento? La respuesta va a variar según quien la responda, pero yo pienso que ojalá y lo hicieran. Pero eso no lo señalan de ninguna forma los puros e inmaculados defensores de la democracia, entre comillas, que se rasgaban las vestiduras hace unas semanas marchando contra Merino. Al menos no lo hacen en este momento. Mi impresión respecto de la confianza que se ha otorgado al gabinete Bermúdez es que no debió dársele ninguna confianza. No solo por la disposición antojadiza de los personajes que componen ese gabinete de ministros, sino sobre todo por la incapacidad para solucionar este conflicto que se ha sucedido en Ica y que ahora se ha expandido al resto del Perú y que ha cobrado, como ya dije hace unos instantes, unas muertes en la libertad. Yo digo que si el gabinete de Flores Arauz fue de pura derecha y estaba también en una tendencia que estaba fuera de un orden lógico para la coyuntura tan ardiente que hubo, igualmente el de Bermúdez es casi enteramente de la izquierda tembleque que se dice progresista y hasta el momento no atan ni desatan. Ambos bandos han resultado igual de incompetentes y ambos se han cubierto de sangre. Yo pienso que Sagasti debería ser destituido, pues ha acreditado su total incompetencia. Tanto él como Merino no han sabido dirigirse a la nación, desaprovechando la encargatura que se les dio, y eso no puede tener perdón. Yo digo que debe ser maldita la política que espera todavía el estallido social para recién tratar de calmar los ánimos de una población a la que nunca se consideró y por la que nunca lucharon ni lucharán ni aún en la más mínima confrontación contra sus patrones o contra los que financien sus campañas y ambiciones. Recordemos ahora que esta sangre joven y valiente ha sido derramada acá en Virú, que debemos condenar y despreciar a aquellos que desde el Congreso se opusieron a la derogación de la Ley de Promoción Agraria, que nunca debió extenderse por todos los años que lleve en vigencia, y por el tramo que el malhadado Congreso anterior aprobó como proyecto hasta el 2031. Y esto es interesante, y que el infeliz del presidente Vizcarra aprobó cuando el interregno en el que gobernó sin Congreso, es decir, solo con la comisión permanente, que no tenía mayores facultades, ¿no? A través del decreto de urgencia número 043-2019 del 28 de diciembre del año pasado. No olvidemos también la responsabilidad de todos los involucrados directamente en esta ley, que sirvió transitoriamente, pero que en ningún caso debió extenderse tanto. Fujimori, que la promulgó. Toledo, que realizó la extensión hasta 2021. El Congreso, que ejerció hasta la disolución inconstitucional del 30 de septiembre de 2019 porque aprobaron el proyecto para extenderlo hasta 10 años más. Vizcarra, oprobioso entre los oprobiosos, que expidió la extensión perniciosa del alcance de esa ley hasta 2031, como ya refería hace un instante, y el Congreso espurio que ejerce funciones en este momento que muy bien pudieron haber resuelto todo esto el día de ayer. Tampoco debe dejarse indemnes a los que resultan responsables indirectos, porque los problemas que tenemos en una coyuntura determinada nunca son de un día para el otro, vienen arrastrándose por largos años. ¿Quiénes son estos responsables indirectos? Todos los que han gobernado el país sin pronunciarse sobre este tema, uno de los miles que conforman la desigual y abusiva realidad de una gran parte de la población peruana. Preguntémonos en este sentido qué hicieron Kuczynski, Humala, García, para solucionar el inmenso abuso al que se ven sometidos los trabajadores agroindustriales supeditados a las servicios y tantas otras formas de abuso y explotación a los que no les ha importado ver ni siquiera de soslayo. En síntesis, se ha producido, considero, la aniquilación definitiva de la gente que se ha atrevido a asumir la política sin tener ninguna condición, carácter ni vocación por ella en su sentido más alto, que es el servicio al pueblo y la representación de la nación. Sagasti ha demostrado ser tan incapaz como Merino, en consecuencia debería ser retirado de su cargo. Eso es lo que escribí en hora de la tarde antes que se dé la confianza al gabinete de Bermúdez. La verdad que es ir de una, no de sección tras otra, porque habría que ser muy ingenuo para poner las esperanzas, digamos, en manos de esta clase de personajes, pero la verdad que no tienen ningún criterio, ni ningún sentido, ni ningún conocimiento
de cómo es la realidad peruana y por eso que no pueden atenderla de ninguna forma. Eso es por cuenta de lo que ha sucedido ahora en Perú, en respecto del paro agrario. Porque habría que ver las especulaciones que se habían dado hasta el día de ayer y los motivos por que el Congreso mismo no se atrevió a resolver el tema y dispusieron el día de ayer que fuese a una revisión añadida la derogación de esta norma. Ese es un equívoco que debe ser responsabilizado y atribuido a los personajes que están en el Congreso, que no se les olvide a los votantes en el curso de los años siguientes qué clase de gente han sido. Ahora, esto no puede llevarnos tampoco a justificar que haya violencia por cuenta de los marchantes o de los manifestantes o los que están protestando. Por supuesto que bloquear una carretera es un delito. Y por supuesto que invadir propiedad privada y causar daño sobre ella son actos delictivos y que no deben ser, digamos, complacidos por cuenta de quienes tienen que juzgarlos. Tienen que ser sancionados por ellos. No se puede ser, como se dice, alcahuete respecto a esos actos de violencia. Pero de ahí a asumir como algo correcto que se valee a la gente, eso me parece que es un trecho que ningún peruano cabal puede aceptar. Porque se está derramando la sangre que puede ser la de cualquiera de nosotros si estuviéramos en una situación tan expuesta como la de esos muchachos. Es algo que no tiene perdón y es algo que subleva el espíritu, yo creo que de cualquier persona bien conformada, ¿no? Entonces, ese es el problema que está pasando ahora mismo. La ley agraria, la ley de promoción agraria, debió revisarse. ¿Hay algún recorte de derechos que es indebido? Por supuesto que sí, hay que corregirlo, pero hace tiempo. Ahora ya cuando las cosas explotan, no pueden limitarse los políticos y quienes tienen la posibilidad de causar un cambio, de poner un pañito frío, lamentablemente. Es una desgracia que siempre se espere a que haya el estallido social para que recién quienes están interviniendo en los medios de poder digan, bueno, acá podemos hacer una cosa u otra. ¿Es que acaso no estudian la realidad nacional? ¿Es que acaso no hay una data y una cuenta exhaustiva de cuáles son los conflictos sociales? Y eso que falta ver todos los temas que se suscitan en torno a la minería, que también ese es otro problema de no acabarse, donde hay tantísima violencia por parte de todos los bandos intervinientes. Considero que lo que ha sucedido ya en el curso de las últimas semanas, con las marchas que hubo para sacar a Merino y ahora mismo con lo del paro agrario, debe considerarse una exhortación para que no solamente quienes tienen una función pública en ejercicio en el momento recapaciten y se atrevan a pensar plenamente en lo que es el Perú. El Perú no puede merecerse estar, digamos, tan desolado, tan abandonado por cuenta de quienes lamentablemente cada 5 años acuden ante la ciudadanía por un voto. Y la ciudadanía debe hartarse de estar, digamos, solamente dispuesta a asumir una función política cuando tiene que ir a sufragar. Eso es algo que tiene que acabar y esperemos que pueda acabarse en estos días pronto. Ahora, de lo que he comentado del balance de la gestión de Sagasti, los elementos muy negativos que enumeré en un primer momento, yo creo que lo fundamental, aparte de su ineptitud para resolver este conflicto con la gente que tiene que ver con el agro, es el hecho de la reforma policial, que ahora aprovecho para comentar sobre ella, que fue absolutamente un despropósito. Se dice que ha sido orientada esta reforma por personajes que vienen de la izquierda, como Bazombrío y no consta que han tenido participaciones en anteriores gobiernos. De ser el caso, francamente, que es una canallada que Sagasti se haya visto tan equivocado al seguir consejos tan errados como el hecho de haber destituido a más de 15 generales para que pueda asumir el cargo, ¿no?, de comandante de la policía, Cervantes. Es decir, es algo que no se ha visto salvo en periodos en los cuales no se ha dado una democracia plena, porque ha habido una absoluta falta de respeto por la institucionalidad de la policía. ¿Y esto de dónde viene? Yo creo, si es cierto ya además que hay esa tendencia de la izquierda que le han aconsejado así directamente, con nombre propio, Sagasti, de un clamor de ciertos lados de los marchantes, a lo que Sagasti se ha visto reducido
por una tendencia también populista de su lado, ¿no? Que podría sorprender, ¿no? Un personaje aparentemente tan ilustrado, pero que se dio al populismo de marcharse contra la policía. Eso es algo que debió evitarse. El gobierno tiene también que atender a la ciudadanía, dirigir a la ciudadanía representándola, encauzándola, pero también tiene que darle su lugar a las instituciones públicas. Entonces, esta es una situación muy paradójica, llena de contradicciones, de embrollos, porque así como lo que estoy comentando, veo a mucha gente que pide que la policía o que las mismas Fuerzas Armadas se vayan en contra de los que están ahora en el paro agrario. O que en su momento se callaban de que se lancen contra los marchantes. Miren, ahora hubo este problema de que les clavaron perdigones, a los marchantes lo han matado a dos muchachos acá en Perú. Antes, en los años 50 y antes aún bajo Leguía, se metía el ejército hasta las universidades. En los años 20, si mal no recuerdo, Leguía atentó contra la Universidad de San Marcos. E inclusive hubo un fallecido universitario, porque ese tipo marchaba con universitarios, con obreros y todo. Imagínense balear a los universitarios en esas épocas. O sea, en el país siempre ha corrido sangre y la gente que está pidiendo que la policía o que las Fuerzas Armadas se apliquen con rigor sobre los que están protestando, la verdad que están con la mente enclavada hace un siglo y de lo peor. No se puede actuar de esa forma. Y hay una figura que se me ha ocurrido hace rato antes de entrar al programa, yo digo, si tú tienes un hijo que te es desobediente, puede ser que lo trates de encauzar, le dices algún argumento, algo racional, dependiendo de cómo lo criaste. Por ahí ponte que lo puedes castigar, pero ¿acaso a tu hijo lo vas a agarrar a palos? Antes lo hacían, ¿no es cierto? Antes lo agarraban a palos. O podría llegar a matarlo a tus hijos. Yo pienso que el problema fundamental de la clase política y de la clase que maneja el poder económico es que no puede identificar al resto de peruanos que no son de su círculo como seres con una dimensión propia o inclusive no pueden ver en ellos nada que les identifique consigo mismos. Por eso este tipo de acciones despóticas, prácticamente fascistas y hasta homicidas, porque si uno puede identificarse en estos muchachos que están protestando o que están luchando por reivindicar sus derechos a una vida digna, no se puede hacer más nada. Entonces, no se debe consentir y aceptar que gente tan divorciada de la realidad peruana tenga una función representativa, un cargo público. Eso es algo que tiene que acabar, si no, lamentablemente, esta gama de sucesos luctuosos tan lamentables va a seguir. Bueno, estaba en el tema de la policía, y es una digresión. Ahora la policía se execra a más de 15 generales. Yo digo, pero es que ¿acaso los 15 generales son corruptos? En algún momento, pongamos que lo fueran o que lo hayan sido, pero en este caso lo dudo mucho. Como en toda institución hay gente que es corrupta, nadie lo puede negar, y hay gente que es honesta, y hay gente que tiene vocación de servir en la policía, en el ejército, por ahí también entre los comunistas, entre los rojos, que mucha gente habla así, rojos, fachos, hay gente que se preocupa por el país. ¿No es cierto? No por una calificación de tus opositores te vas a delegitimar. ¿Cuánto nos falta para llegar a comprendernos, francamente, como compatriotas, como hermanos, ¿no? Entonces sigo. Está en esta situación de que se destituye todos los generales. ¿Y qué ha pasado en el curso de los días siguientes? Muchos generales muy bien indignados han empezado a renunciar porque no pueden consentir que se dé esta vejación a su amor propio, al amor que sienten por su institución. Eso es algo también que todos debemos comprender, porque veo, cómo no, a tanto energúmeno en las redes sociales que se tira contra la policía y contra las Fuerzas Armadas, olvidando que muchas veces son tan pueblo o son más del pueblo que los mismos que los están criticando. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, luego, ¿qué ha pasado con el ministro Rubén Vargas, que ha presentado su renuncia? Después de todos los equívocos que se han enumerado para mantenerlo a él en el cargo, se disparó el bulo que tenía un hermano que era senderista. Bueno, la verdad que si hubiera renunciado por eso, sería un ridículo, porque tampoco es que las competencias o las acciones de tu familia vayan a afectar o deslegitimar tu propio prestigio, pero por lo menos es digno de atención
que en una cartera tan delicada se esté poniendo a gente que tenga por lo menos una proximidad, ¿no? Es decir, perfecto que haya gente de una tendencia un poco más, digamos, socialdemócrata o izquierdista en otros ministerios, MIDIS, cultura, pero en sectores como el interior o en sectores como defensa, que haya gente que prácticamente tienen codificado al integrante del cuerpo policial, como al integrante del ejército, la marina, etcétera, como el enemigo, es una ridiculez, es un absurdo, es algo que está fuera de lugar. Eso está ahí. Luego se ha ido el exministro Rubén Vargas en olor de ridiculez. Intervinieron, se dice que a más de 70 senderistas. Verdaderamente es un infierno y sería la gran casualidad que luego aparezcan 70 senderistas bien quietos en Lima. Por ahí que hay senderistas, por ahí claro que sí. Algunos pro sendero hay cualquier cantidad de gente. Sepan a ver quiénes son pro sendero que tienen buenos cargos como abogados, hasta como representantes públicos o metidos en la academia. ¿No es cierto? Claro, hay de todo. Nadie da la cara, pero una cosa es ser, digamos, hincha de sendero y otra cosa es pertenecer a sendero. Ahora se pegan con que estos son del MOVEP. Por ahí que no necesitan ni se merecen tampoco ninguna justificación, pero es la verdad que algo muy dañino, si no se llega a corroborar que francamente son senderistas, no solamente se van en olor de ridiculez, sino también de infamia, porque a esa gente la están estigmatizando e indudablemente que la están traumatizando. Es algo que raya más allá de la difamación. Inclusive quienes, digamos, son solícitos con la idea de la izquierda revolucionaria, de la lucha revolucionaria, la violencia revolucionaria, no pueden verse coludidos con Sendero, salvo los que sean, digamos, honestos y frontales y se atrevan a hablar del terror como una táctica revolucionaria, que lo hacía Lenin. Entonces, acá hay mucho cobarde y hay mucho enajenado, tanto entre las fuerzas del orden como entre las fuerzas, pongámosle, de izquierda radical. Pero estos temas casi nadie le gusta tratarlos. ¿Por qué? Porque le trae compromisos. Y como buenos peruanos, que está mal ese arquetipo del peruano, prefieren no hacerse problemas con nadie. Por eso que también la gente se está como está. Ese es el estado de la realidad peruana actual, de la realidad política. Y luego los sinvergüenzas que solamente le sirven a los patrones y a los que le pagan las campañas, se hacen los giles de pasar por grandes demócratas hasta que hay un punto de fricción con los intereses de quienes los mantienen. Y ahí se ven sus fallos, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que acabar. Y le digo, esa ha sido la situación del Ministerio del Interior durante esta gestión de Sagasti. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba en la disposición de mucha gente, de que leía poesía, que era un hombre culto, que no sé cuánto, acaba así? Y lo dije, y yo di un periodo para establecer una crítica en contra de Sagasti. Esos años que tiene dedicado al Partido Morado, yo pienso le legitima plenamente. Secundar a un tipo como Julio Guzmán solamente puede traer este tipo de consecuencias. Adviértase, si de 2021 a 2026 fuera presidente un tipo como Guzmán, que ya en la campaña anterior salió en medios internacionales prácticamente tirándole la onda a Israel. O sea, ¿y dónde queda la mente democrática de todo el oprobio y el sufrimiento que padece Palestina por mano del Estado de Israel? O sea, por una cuestión mercantil de abrir un mercado por allá, él se había puesto la camiseta pro-israelí. Eso es algo, uno de los muchos actos despreciables por cuenta de Julio Guzmán. Así que esa ha sido la situación por el día de hoy. Vamos a pasar al segundo bloque para tomarnos un respiro y unos vasos de agua y seguimos con Libertad Bajo Palabra.
Buenas noches. Retomamos Libertad bajo palabra y ahora nos acompaña Luis Rojas, que es un historiador y un profesor que ha hecho unas investigaciones sobre varios sectores populares de Lima y del país. Con él vamos a conversar acerca de esta coyuntura trágica, dramática, por decirlo menos, que afronta nuestro país en este momento. Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Percy. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y nos están viendo en estos momentos. Gracias por la presentación. ¿Cuál es tu impresión general acerca de este momento histórico que estamos padeciendo? Hoy día hubo muertos, el paro agrario, hace unas semanas hubo muertos, jóvenes, marchantes, son individuos que no han alcanzado ni los 20 años, se han visto prácticamente inmolados, sacrificados, en fin. ¿Cuál es tu impresión? Coméntanos, por favor. Mira, yo estoy haciendo investigaciones sobre lo que es migración y lo que es sectores populares, comportamientos ante violencia. Lo que te puedo decir es lo siguiente, hay un sector popular fuertemente influido, evidentemente, por colectivos y por ciertas... eh, es- hay cierta cólera, por llamarlo así, cierto odio embotellado, y que ha llegado, es como una olla de presión, ¿no? Y ha llegado el momento de liberar la olla de presión. Entonces, sobre todo son los jóvenes aquellos que sienten que tienen que liberar esta olla de presión. Estos manifestantes mayormente están conformados por chicos que provienen, en el caso de Lima, de sectores populares, de conos, sobre todo, de la capital. En el caso de lo que estamos viendo actualmente en estos días en Ica y tanto en el norte del país, también son sectores campesinos emergentes, hay que decirlo, que pertenecen al sector agroindustrial, ¿no? Y que están viendo frustrados muchos sueños por estos temas postergados, ¿no? Así es. Entonces ves esa situación ahora, claro. Pero y digamos, por cuenta de la representación pública o de la clase política, ¿qué ves acerca de ello? Mira, para empezar, clase política en el país no tenemos propiamente, Claro, que padecemos. Lo que hemos tenido ahorita, lo que tenemos ahorita es un sector emprendedor con mucho respeto, que se les quiere mucho, se les estima a los emprendedores nacionales, pero no llegan a sintonizar con lo que quiere la población, pese a venir de sectores populares porque llegamos, voy a utilizar una palabra marxista si quieres, se han aburguesado. Y como se han aburguesado, dejaron de sentir y dejaron también de poder tener la temperatura, cómo marcha el pueblo. Clase política no existe, no están preparados para hacer política y por eso están fracasando y por eso es que no se pueden llegar a sentar a una mesa de negociación y poder saber lo que quiere el pueblo. claro. Y hierran terriblemente y están llevando a que los chicos se vean envueltos en una vorágine que total, que está envolviéndonos de violencia a todos, ¿no? Porque no es posible que podamos ver que en 2 semanas anteriores, 2 muchachos han fallecido producto de la protesta. Evidentemente no podemos estar de repente de acuerdo algunos con la protesta, pero bueno, la respetamos porque es el derecho ciudadano, pero hay un sector fuerte que terruquea a los que protestan y otro sector fuerte que va a fujimorear a los que no protestan. Y son dos lados, ¿no? O sea, o Claro, terruqueas Fujimorizan, claro. o le vendes Son el fachos, tupper. unos son fachos, los Así otros que es, son rojos, y el rojo así es es. terruco, y el facho es de lo peor. Muy bien lo que tú dices de que no hay una clase política. Claro, es una manera de decir, yo he escrito inclusive en contra de esto. Además, digamos, retomando alguna otra línea también de doctrinas pasadas, acá nunca se llegó a establecer una clase dirigente, ¿no? No hemos tenido, en otros países hubo clases dirigentes que impulsaron el desarrollo de sus pueblos. Acá nosotros nunca la tuvimos. Incluso Chile la tiene Hubo hasta las el día de hoy. posibilidades en los años 20, Claro. como historiador no me dejarás mentir, y de esa generación, casualmente, es interesante, porque esa generación por el lado intelectual sale el Partido Aprista y el Partido Socialista, allí Mariátegui, pero Mariátegui nunca tuvo tampoco una posesión de las masas, el APRA sí, y el otro partido que en esas épocas tuvo dominio sobre las masas no tenía pues absolutamente nada que ver con el orden intelectual, que era el partido de Sachecer, ¿no? La Claro. unión, el urrismo, ¿no? Ujú. Entonces, hasta la fecha, parece que el pensamiento político se ha quedado estancado y los que han querido, entre comillas, avanzar,
se han volcado a sistemas pues, que son absolutamente fraudulentos. Por ejemplo, los que se entusiasmaron con la revolución cubana, etcétera, y quisieron traer hacia el país un remedio de esas acciones y bueno, se condujo a donde se condujo a toda esa gente, ¿no? ¿Qué impresión tienes sobre eso, Luis? Mira, el tema de la clase política y el asunto de lo que estamos, dónde estamos llevando, yo veo que estamos sin norte alguno. La gente, hay un sector que quiere chilenizar el proceso actual. Si te has dado cuenta, hay un sector que está Claro, aprovechando las manifestaciones y está hablando de una nueva constitución, hay otro sector la que ya habla izquierda, sobre más que nada. regresar al 79, sí, pero ¿qué? ¿Vamos a hacer una nueva constitución con los congresistas que hemos tenido los últimos 30 años, por Dios? O sea, gente que... Terrible. Yo he visto un congresista, creo que de una región, con mucho respeto a los que nos escuchan de las regiones, yo soy hijo de provincianos, soy un migrante más, pero por Dios, con un papel, leyendo su papel. Ni siquiera podía articular podía estructurar una oración sin tener un documento. Si estuviese vivo Jorge del Prado, Luis Alberto Sánchez, se morirían de un infarto al ver esas cosas. Hasta Luis Alberto Sánchez, cuando él se encontraba disertando, era el lujo que se encontraba con la hoja al revés, ¿no? Porque el hombre Bueno, salía él de aparte todavía estaría memoria. ciego, pero la memoria de Luis Alberto Sánchez es legendaria, ¿no? Claro, era un Y capo, bien cabe de caramba. Luis Alberto Sánchez, yo hice un programa hace unas semanas que hice un apologético prácticamente en favor de Luis Alberto Sánchez, lo invité con Neira, porque a mí me Ah, mira, sorprende sí. cómo un montón de intelectuales, ¿no? Entre comillas, y de gente que está en la academia, pues desprecian a Sánchez, Así como si es. fueran capaces de escribir algunos párrafos que sean superiores a lo que propuso Sánchez en su momento más bajo. Yo he leído bastante a Sánchez y bueno, tiene algunos momentos que son críticos, que lo señalaba Porra, Barrechea, hizo el gesto así, pues siempre Vargas Llosa ha querido llamar la atención en el pez en el agua, que hablaba de algunas inexactitudes, de algunos datos que flotaban, pero los libros capitales de él son impresionantes. Todas las biografías de autores, de políticos que Así publicó, es, González sí, sí, Prada, sí. Manuel Omar, etcétera. Chocano, importante. Sí, un hombre con una memoria impresionante. Pero eso es una parte de la academia en la cuestión del tema de la fuente, manejo de bibliografía, pero un hombre que tenía los libros acá escritos en la cabeza, ya. Entonces, era un hombre que almacenaba información mejor que una PC. Entonces, por eso que en cierto sector de la academia, y bueno, hay que hablar claro, ¿no? La academia también se encuentra bastante colorida, ¿no? En rojo, por llamarlo así. Pero Entonces, te veo muy, muy diplomático. Yo la academia prácticamente es roja, totalmente. La academia también, entre comillas, que hay acá en el país. sí, así es. O sea, todo el mundo, los que no participan del medio económico, todos son rojos. Sí. Soy Entonces, rojas, tienes pero no que soy despreciar rojo, a por Luis si acaso. Alberto y otra gente. Percy, soy rojas, pero no soy rojo, por si acaso. No, bueno, bueno, qué Eso, por bueno. favor. Pero bueno, tampoco es que el rojo fuese pues lo peor, no, no hay nada que ver. No, claro, Pero sí. el sectarismo y esa manera Eso. de oponerse al que no piensa igual de lo que está pensando, eso es lo que le lleva a todos esos excesos. Ese Pero es un sectarismo que ha sectarismo sido de económico, toda ¿ah? su vida. Percy, es un sectarismo económico, porque si ves, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura se ha convertido en la gallinita de los huevos de oro, ¿ya? De ese sector. El ministro actual es psicólogo de educación, al cual yo le tengo mucho respeto por el tema académico, al doctor Cuenca, que tiene un posgrado en educación, pero no es pedagogo de formación. El ministro anterior era sociólogo, la viceministra antropóloga, el otro viceministro economista. Entonces, por Dios, ¿cómo vamos a tener en plena pandemia en el Ministerio de Educación a gente que no es del sector? Entonces, ¿te imaginas que eso pase en el Ministerio? ¿Alguien se imagina, por Dios, que eso pase en el Ministerio de Salud y que pongamos un administrador o no sé, un ingeniero de ministro de Salud? Los médicos se encadenan. Luis, Lógico. tú sabes que el ministro Cuenca, aparte, bueno, ya que no es pedagogo de formación, ¿no ha tenido mayores participaciones en ese sector o esas participaciones son de muy pocos años? ¿No es un especialista pleno en el sector? No, 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 no. No, no, no a Entonces, ver, es sí una he hecho tragedia. investigaciones, pero son como te puedo decir, son como conversaciones de café, ¿no? Son conversaciones de Mira, café Luis, y
Mira, déjame comentarte y bueno, y comentar con los espectadores. Es que pasa que en la gestión pública hay una especie de atavismo que quiere hacer que la gestión pública por propia cuenta sea pura y sea perfecta. Inclusive desconfía mucho de los políticos, bueno, de los malos Sí, políticos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Yo, por ejemplo, escuchaba en la maestría, ¿no? Decía que no es importante que el del sector sea un especialista exhaustivo del sector o que tenga formación ahí, que basta que sea un buen gestor público o un buen gerente público. O sea, también están como en una situación utópica, viven en una fantasía. O sea, tenemos un montón de problemas, además del estrictamente político, que no tienen ninguna calificación intelectual ni de formación, e inclusive ni siquiera de formación política. Hay muchos que son empresarios o conciben que alguien los financie y se lanzan a hacer política y no tienen ninguna noción del más mínimo texto de educación cívica, ni la Constitución, ni la... Y tenemos también quienes creen que la sola gestión va a salvar al país. Pues no es así. Tiene que haber sí. una componenda o una conjunción de términos. ¿Qué más es lo que has tú elucubrado y visto de esta actual circunstancia del país? Pues, Mira, estamos a un paso del abismo, eso es evidente, pero la población tiene que entender claramente de que estar en esta situación es por el voto ciudadano. En vez de ser un momento para poder reinventarnos de repente o reformarnos, estamos conduciéndonos a donde nos dice cierto sector de izquierda, y que nos está llevando al colapso. Es increíble que en plena pandemia, que en el mes de enero, febrero, no voy a dejar mentir porque están las fuentes ahí, se hayan vendido 30 millones de mascarillas a China. Es claro. increíble que se hayan, no, o sea, 30 millones y nadie habla de eso y nadie hizo una marcha sobre ello. Es increíble que hayan tenido que obligar a cerrar restaurantes, un montón de negocios. Y ojo, la municipalidad, algunos malos funcionarios han hecho su minita de oro ahí. Y eso me consta. Eso también hay que decirlo claro. La Qué gente bueno y que lo los digas. chicos, sí, los chicos Yo están sé. con una cólera por la falta de trabajo, han perdido el trabajo, han dejado la universidad, han dejado el instituto, han visto cómo sus padres se han quedado sin trabajo y como dije, la olla de presión se está abriendo y ellos salen, pero el único sector que puede conducir esa olla de presión o ese vapor hacia izquierda o derecha son los colectivos, que son los colectivos rojos. Ellos son los que conducen. Hay que ser claro, porque son los que están insertos en la población. El PPC no tiene presencia prácticamente. El Partido Nacionalista es un club de familiar y que pronto irá a desaparecer. El Partido Aprista, hay que también ser claro, a pesar de tener una buena estructura y una buena organización, ha perdido presencia popular. Y los que tienen presencia son los colectivos que se mueven a través de las universidades y que están insertos en universidades como la Católica, Ruiz de Montoya, se encuentran en el UPC, se están en la Villarreal y en San Marcos. Y son los que levantan la voz y los demás jóvenes siguen estos colectivos. Estamos yendo hacia un abismo y hay que ser conscientes de ello, porque si vamos a una nueva constitución, ay, por Dios, esto se va a empeorar. Si seguimos con esta línea, menos mal que el presidente Sagasti ha tenido yéndonos para el tema netamente policial, porque le ha faltado el respeto a una institución que nos ha creado los problemas que vemos actualmente en Ica y en el norte del país, porque si tienes una policía desmoralizada, desmotivada, atacada constantemente por la prensa, en redes sociales le dan duro. Es cierto, la policía ha tenido ciertos problemas, pero hay que darle soluciones. Un montón. No es la forma de ir a darle de baja 15, 20 funcionarios. Y teniendo en cuenta que el ministro del Interior tenía a su hermano que había sido militante de Sendero, de un grupo polpotiano, porque hay que ser aquí, claro, terrorista en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo no voy a saber que mi hermano? ¿Que inteligencia no lo sabía? En todo tiempo que él Eso estaba es en el lo que interior. preocupa, ¿no? Él tuvo cargos muy importantes, aparte de ser ahora último ministro, ha sido viceministro, ha tenido Así direcciones a es. su cargo. O sea, la gente que está en inteligencia lo ha sabido y le han dado ese espacio. Ahora, yo, como dije en un primer momento, las acciones no lo deslegitiman a uno, pero en una cartera tan delicada
y con una orientación por gente como Costa, como Azombrío, ¿no? Que están vinculados a cierta izquierda, es francamente un despropósito. Y muy bien, claro, lo expliqué también, un presidente no puede quitarle piso a una institución que de alguna forma también es representativa del pueblo. ¿Cuál es el mandato constitucional de la policía y las Fuerzas Armadas? Tienen que servir a la ciudadanía. ¿Sí? Orden y Ahora, si las seguridad. utilizan para destruirla a la gente, para balearla, para pisotearla, como también exigen algunos salvajes, bueno, no se llega a ninguna parte, ¿no? Creo Yo, que eso es lo que nos falta a los peruanos, sí, poder identificarnos entre nosotros. Percy, Porque si tú te ves como un marchante, no te vas a ir a meterte bala al que podrías haber sido tú, ¿no? De otras cosas. sí, Dime. Percy, ojo, que hay un postulante a la presidencia que tiene su hermana que ha militado en Sendero, si no mal recuerdo, Dilo tú. A ver, ¿a quién te de refieres? la Lampa. ¿No es Johnny Lescano? Bueno, lo que te estoy diciendo, eso no necesariamente lo deslegitima a él en nada, pero Lescano tiene otros elementos por los cuales se deslegitima por propia También, cuenta. no, solito, sí, pues. Pero mira, o sea, lo que tenemos que tener claro es hacia dónde están yendo las orientaciones. Las orientaciones están bien claras y digamos que hay la suerte de que por lo menos el lado más brusco y bronco de la derecha no quiera militarizar las cosas y no tenga ningún respaldo del ejército, porque si no también hace rato que se hubiera dado un golpe de Estado militar. Claro, Ya creo no que están las no. condiciones para eso, Sí. pero el otro momento que viene de la izquierda y que solamente quiere cobrar créditos electorales con los momentos en que la ciudadanía se muestra más o menos insurgente o crítica, son una desgracia, ¿no? Tú muy bien lo has señalado, el hecho de ir hacia una asamblea constituyente ¿a cuenta de qué? Y tantos muchachos y gente que por ahí se la creen, yo conozco a varios y digo, bueno, son ingenuos, porque los otros perversos que están ahí detrás saben que no pueden conducir al país a ningún punto positivo, ya sea que la asamblea constituyente, digamos, eventual, o en un supuesto legado que lo voy a comentar, tuviese una mayoría de, digamos, de la misma clase de gente que está en el Congreso. Sería una desgracia. Pero si tuvieran una mayoría de pura gente de izquierda, la verdad que el trabajo que hay que realizar sobre el país es como decía un amigo mío, un trabajo de alta cirugía política. No es para dárselo a un carnicero cualquiera, porque los beneficios que mal que bien ha dado la Constitución del 93, que yo la repudio por su origen, futbolista, etcétera, pues es por un lado, digamos, ético, personal, pero ha surtido efectos positivos, al menos en lo que cuenta el crecimiento económico sostenido que ha tenido el país. El Claro, problema sí. ha sido de las gentes que han seguido la línea de gobierno de Fujimori y no han intentado revertir todos los beneficios del crecimiento económico a la ciudadanía. Lo que pasa con la cuestión agraria, o sea, todo el dinero se lo llevan los empresarios, tienen beneficios tributarios y encima hay algunos que maltratan a los trabajadores o los tienen subempleados en servicios. Es un infierno. Es como una ventana fenomenológica. Se ve lo del paro agrario y en la situación del empleo agrario lo que pasó con el Perú y lo que pasa respecto de su crecimiento económico. No se revierte el beneficio a las mayorías y en algún momento la gente se va a hartar. Es casi natural. ¿Qué dice Luis? Claro, y todavía teniendo un claro caso de la pandemia que ha dejado un montón de gente sin trabajo. La Constitución del 93 es un 80% basada en la Constitución del 79. Y se ha enmendado casi todo, ¿ah? Si te das cuenta, había un montón de enmiendas. Entonces, no me acuerdo, creo que pasan las 80 enmiendas, si no me equivoco. Pero lo único que no se tocó ha sido el capítulo económico. Lo único que no se ha tocado. Y habría que partir por cosas fáciles, sencillas, que tal vez de repente viendo un poquito la ley anglosajona en la cual nosotros no somos partes, pero el tema del subsuelo que es importante, el tema del Ya. subsuelo, porque la Constitución del 93 considera que el subsuelo es propiedad del Estado, y si encuentran debajo de tu casa un pozo petrolero, es propiedad del Estado, tú no lo puedes explotar, y no puede llegar a ti, no puede beneficiarte de ninguna forma. Entonces tenemos también ahí un conflicto social latente con las comunidades, serio, con las comunidades. Tema para resolverse, ¿no? Pues igual con la minería, con todo lo que tiene que La ver minería con ilegal, subsuelo. Percy. Tú me has hecho acordar ahora que hablaba de lo anglosajón,
aunque permíteme decirte que también nosotros estamos en la línea romano-germánica, ¿no? Sí, 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 No por eso tanto te digo, anglosajona, yendo por pero lo digo, los anglosajón. anglosajones, había una serie, los Beverly Ricos, ¿no? Que Sí, eran unos sí, sí me acuerdo. campesinos que encontraron petróleo y se mudaron a Beverly Hills, Así es, así es. igual que cuando estaban en su rancho, ¿no? Claro, ¿habría alguna forma de darle mayor valor y empoderamiento a las comunidades respecto de sus propiedades? Quizás que no sea pues al 100% la propiedad por cuenta de ellos, una parte, o en todo caso poner un impuesto importante, ¿no? De un 30, 40, Para que por se ciento beneficien puede ser, directamente, pero claro, claro, o sea, la mitad es para el que tiene la propiedad del subsuelo, la otra propiedad lo puede asumir el Estado, porque, o claro. sea, también el Estado de alguna manera necesita de algunos implementos para realizar pues alguna política. Aquí el Tomando el ejemplo problema de que Alaska. hemos tenido es que todo lo que se extrae del subsuelo se lo llevan extranjeros. Ese En es los el últimos otro. años se lo llevan con algunos bemoles, pero acordémonos de la Brey Pariñas. ¿Durante cuántos años se llevaron todo el petróleo que quisieron? Lo del Standard Oil Company y hasta el gobierno del famoso Belaúnde, que lo ven que es el gran demócrata, y la página 11 y todo lo que pasó en esas épocas. O Ministro sea, esa PPK. gente se llevaba todo y encima se les reconoció una deuda que no tenía ningún fundamento, que por las instalaciones, algo así, es el tema que hubo con la página 11, tú Claro, lo así es. conoces, ¿no? Como Sí, historiador. sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tendría que haberse dado otro control. Luego están las exoneraciones tributarias millonarias que se le da no solamente a las empresas mineras y digamos que se dedican a industrias extractivas, sino a todo tipo de grandes empresas. ¿Y a quién se deja por las patas de los caballos o en manos del verdugo que muchas veces termina siendo la SUNAT? Al contribuyente más pequeño, es destruido la clase media, la clase más baja, los emprendedores que están empezando, ¿no? Lo Sí, mismo sí. pasa ahora con lo de la cuestión agraria, porque dice, los que van a a las empresas agroindustriales quieren cobrar hasta 70 soles por día. Yo digo, y si se les pone lo de 70 por día, ¿qué va a pasar con los pequeños agricultores o con los medianos agricultores? Entonces hay que tener mucho criterio y cuidado también para poder establecer una pauta. Yo pienso que lo de la cuestión agraria es darle sus beneficios y no tenerlos sometidos a servicios, pero con un sentido muy, muy específico de dónde resolver ese tema. Pero ahora ya explotó todo. Y ya creo que se derogó también la ley, y hace unos instantes que ya la habían dejado sin efecto. Sigue Luis, por Sí, favor. sí, sí, no. Mira, acá esperamos a que la olla de presión estalle para recién nosotros poder, de alguna forma dar algún tipo de solución. Si te das cuenta, en nuestro país todo se ha ido construyendo en el transcurso, ¿no? En el transcurso del tiempo. Caminante se hace camino al andar, pues, ¿no? La gente ha llegado del interior del país o, o de las de las zonas rurales a las capitales y ha ido construyendo sus sueños a través de invasiones, posesiones y luego viendo cómo formalizar la propiedad. Eso tal vez ha sido uno de los factores que ha vencido la violencia en nuestro país, que ha vencido Sendero. Pero si tomamos ese ejemplo de cómo el hombre peruano ha ido venciendo, ¿no? Pues, todos los problemas que lo rodea, podemos ver que también esta olla de presión que ha estallado en estos días es un clamor popular muy fuerte de un sector que busca empoderamiento, que es como lo que pasó también con la huelga de los profesores. ¿Cuántos años postergados? Y tuvimos que ver 3 meses de huelga a los profesores tomando la Plaza San Martín. Ahora tenemos los campesinos en la Panamericana Sur, los tenemos en la Panamericana Norte. Ha habido un muerto, si no me equivoco, el día de hoy, un joven trabajador. Así, había un joven trabajador sin CTS. Justo el día de hoy leía el vigilante, por ejemplo, y también la trampa de la empresa, ¿no? Tampoco hay que ir a extremos, ¿no? Pero la trampa de la empresa, contratar al vigilante y luego pagarle como si fuese un jornalero, con 29 soles. No pagarle CTS, hacerlos trabajar más de 12 horas y solamente pagarles 8 horas. Porque en ese tema de la cosecha de espárragos, decirles, no, usted no se puede ir a las 4 de la tarde porque todavía hay que terminar de extraer los espárragos, si no se van a marchitar, se van a malograr. Y con esta situación, tenerlos una hora más, impagos. Y me hace recordar, Percy, una situación personal que he vivido.
los años, es que el empresario siempre abusa de la ley. No sé si se acuerdan de que había Para en eso el tiempo de Estado tiene Fujimori que que cautelarlos. regular. El ¿Y dónde está la Estado tiene que SUNAFIL? estar ahí. Y la ¿Dónde SUNAFIL, estuvo Sunafil todo este tiempo en la sí. Conchava Agraria? Está Mira, pintada Sunafil. ¿te acuerdas en los Sigue, años por favor. 90 que Fujimori sacó una ley para que las empresas den un programa laboral? ¿Te acuerdas? Que Ya, hubo un programa claro. laboral más o menos. Algunos, los oyentes que estén en base de 40, 50, se acordarán de aquel tema sobre todo. Me acuerdo que yo iba a pedir trabajo en la zona industrial de Lima. Me hicieron pasar a un lugar, a una fábrica de zapatos actual, CADK, Cali, ¿ya? Y me hicieron pasar, me senté, y me dijeron, ¿sabes qué? El sueldo, este es el sueldo mínimo, ¿ya? Pongámosle 500 soles. Pero ustedes, como son jóvenes y van a aprender el oficio, le vamos a dar 250 porque esta es la ley laboral. Y nos enseñaron, ahí está, a partir de mañana pueden empezar. Pero le digo, pero nosotros vamos a hacer el trabajo diario de 8 horas. Sí, sí, claro. Pero es que este es el programa laboral para darles el apoyo para que ustedes puedan aprender un oficio. Yo lo quedé mirando, pero ese es el trabajo de un obrero y me tienen que pagar como obrero. Pues no, no, pero es que este es de acuerdo a la norma. O sea, siempre el empresario trata de sacar ventaja, como ahora con la pandemia con los colegios particulares. Te lo digo también como educador, actualmente. ¿Qué han hecho los colegios particulares? Han bajado la pensión a los padres, pero nadie habla, por ejemplo, o no sé, de repente tú, Percy, de repente has tocado el tema también, el, de que a los profesores les han recortado el sueldo al 50%. Al 50%. Si ganaban, por ejemplo, 2.000 soles, les han recortado 1.000. Y los colegios pequeños, los que le pagaban 1.000 soles a sus profesores, le están pagando 500 soles. En esa situación, otros le están pagando en cuánto porcentaje. Así está la situación actualmente. Lo Mira que qué pasa es de terrible que ese no drama, intervienen. pero Es un drama. tienen que también organizarse, pues, ¿no? O sea, porque lamentablemente también aquí, si no hay una organización de cuenta de los propios afectados, tarden en llegar. Lamentablemente vivimos en un país en el que no hay ninguna previsión y que, por supuesto, los que tienen cargos públicos dejan a la gente abandonada a su suerte. Qué grave lo que comentas, habría que ver una investigación mayor. Mira, ya nos faltan unos pocos minutos. Quiero conversarte acerca de las redes sociales, porque hay Ya. muchos influencers y francamente algunos ridículos que inclusive tientan una participación política futura. Yo digo, qué bien la generación del Bicentenario, qué bien la gente que cobra una conciencia. ¿Dónde están sus manifiestos sobre las mismas marchas que hubo la semana pasada? Los de ahora, ¿dónde están esos documentos, esas expresiones cívicas, indignadas, fehacientes, fundamentales? No hay. Ahorita me envía un escrito, un personaje que no lo voy ni a mencionar porque será abusivo, pero ¿qué cosa dicen? Ha muerto Jorge Muñoz Jiménez, el joven que ha muerto en Perú. Para descanse. Nadie debe morir por defender los derechos laborales. Dicen, este crimen debe investigarse con urgencia. Y cuando estuvo Merino, que tuvo la misma constitucionalidad que Sagasti, decían, pero Merino tiene que renunciar ya mismo. Claro, o sea, Asesino, toda la mesa asesino. directiva del Congreso es un dictador, etcétera. Esta Así clase de es. gente, como quisiera tenerlos enfrente, en algún momento habrá oportunidad porque son unos canallas infernales. Absolutamente. ¿Qué opinas, Luis, de este doble rasero tan inmoral, tan canalla, para el Perú sobre todo, que le afecta? Dinos, Luis. Mira, voy a ser así bastante franco con ustedes, con los que me están escuchando, contigo, Percy, con los que nos escuchan. Adelante, Yo adelante. condeno las muertes, incluso desde Restobar. Si de repente has visto en mis redes sociales la gente me dio duro. Digo, si tú te indignas con un asesinato, indígnate con todos los asesinatos. ¿Por qué no solo se indignaron cuando se cometió ese error la policía? Porque hay un tema también de formación policial que no se están cumpliendo los tiempos, que deben salir los suboficiales con 3 años, ¿no? Pero Claro. se les está soltando con 1 año y medio, 2 años, y esto genera que no terminen en la formación en aula sobre temas de entrenamiento y todo lo demás. Ahora, tienes actualmente personajes, lo que tú has dicho, de que se indignan con la muerte de 2 chicos que me parece atroz, que ha sido por el tema de canicas, que, que te lo voy a decir y les voy a decir a los que me escuchan, de que esto se dispara mayormente en armas hechizos.
Los que conocen el claro, tema saben de que son armas hechas en talleres artesanales y eso no maneja la policía, o salvo de que algún terno se haya infiltrado, ¿no? Pero habría que probarlo eso. Aparte de que tenía que estar muy cerca de la persona que fue disparada. Me parecen muchos, algunos hechos que hay que aclarar para poder tener firmeza. Yo he hecho servicio militar, así que sé disparar armas, he disparado escopeta, pistola, ametralladora. Entonces sé el impacto que puede causar un proyectil. Algo de eso sé. Entonces te lo digo claro. también con conocimiento, ¿no? E incluso he recibido formación para rompimiento de manifestaciones. Entonces tengo algún conocimiento sobre ello. Los personajes, la gente, el doble rasero, ¿no? Con él sí me indigno, con él sí es crema, este color que tengo en la espalda, pero con otros es negro y con otros es azul. Pero para mí, para los míos, para mis amigos, siempre seremos, ¿no? Siempre seremos los blancos, los puros, los sinceros. Y eso es que eso hay que acabar. La política no se puede Y eso te construir lleva, en base a discursos permíteme, falsos. tercer, al tema de la ley del embudo. Es casi lo mismo. Claro, para mi gente, lo amplio. Y para los otros, lo angosto. Pero hay que ser canalla, por decirlo menos. Sigue Luis, ya nos queda Sí, un instante más. y nadie, y casi nadie en redes se ha indignado contra los congresistas que votaron a favor de la ley del agro, contra Belaúnde, por ejemplo, Yo que lo he fue uno de los que señalado y he firmó. responsabilizado. Eso es algo que me sorprende. Casi no veo a gente responsabilizando a quienes corresponde. Yo lo he hecho al inicio del programa. Luego vas a poder verlo en la grabación. Perfecto. Todos los que le pidieron, Fujimori, Toledo, que le extendió hasta el 2021, el Congreso anterior, que lo aprobó y que lo dejó en proyecto, Vizcarra, que lo promulgó bajo un decreto de urgencia el año pasado, todavía el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, de alguna manera responsable, por supuesto, de este caos social, es Vizcarra. Y mira, y lo que indigna que la izquierda supuestamente revolucionaria, luchadora, no dice nada de los 2 años de gobierno de Vizcarra que no construyó ni un solo colegio. Ahora vamos, aparte de los 8 años, los 8 meses de pandemia, y si le sumas ahora que empezamos las clases en marzo y que quieren hacer semipresencial, digo, y te menciono nombres de instituciones educativas que tienen pabellones que se están cayendo. El Quiñones en Valdivieso, el Colegio San Martín de Porres en Ate, en Vitarte. Te menciono así por algunos nombres. El Usuriaga en Salamanca, que tienen pabellones colapsados. Pero sin embargo, en este tiempo, que bien se hubiese podido hacer un plan para infraestructura, la plata se está devolviendo al erario y no se está construyendo. ¿Cómo vas a mandar a los chicos ahora a clases en el mes de marzo, abril o mayo, junio, el que quieran, sin mantener el distanciamiento social? Porque no hay aulas. Los pabellones están caídos. Estamos hablando de Lima, que si hablábamos un poquito más Así lejos de es. Lima, la situación se hace mucho peor. Yo estaba en Horacio Ceballos y he podido ver ahí la situación, que los chicos estaban en aulas de adobes, en el colegio Kiracato. Te menciono con lugares, nombres, para que poder dar fe de lo que estoy hablando, ¿no? Porque no podemos elucubrar cosas y decir de Qué repente bueno tan que se abiertamente identifique. sin fuentes. En teoría, se puede presumir que hay zonas que están mucho más afectadas, como tú bien lo dices, que estén fuera de Lima, que estén fuera de la circunscripción urbana. ¿Cómo están los sitios rurales, etcétera? Acá la gente se olvida que el Perú en gran parte es de sitios rurales, hay ciudades por ahí, pero ¿qué hace con los pueblos de la sierra, la selva, etcétera? Todas esas comunidades también conforman a la población peruana. Hay que preocuparnos por todos ellos, por lo menos los que tienen o tenemos una vocación política de servicio público. Muy bien, Luis, han sido puntos muy bien dichos de tu parte. Ha sido un gusto compartir Ya, contigo este tiempo. Entonces, dar un minuto, danos un comentario final para despedirnos. Adelante. ya, muchas gracias. De todas maneras, agradecer la invitación. Gracias, Percy, por la invitación y agradecer a los que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Eh, Sobre todo creo que hay que recomendar el manejo de fuentes, ir a la fuente, leer, no dejarnos llevar por los memes, las publicaciones falsas que salen en internet muchas veces, y hay que ir a la fuente. Ahora tomemos conciencia como ciudadanos y sepamos elegir en el próximo Congreso que viene. A los partidos políticos escojan, por Dios, bien a sus candidatos, que no tengan huella o lastre de procesos judiciales, porque eso perjudica a lo que queda de la clase política y perjudica al país y al ciudadano que tome conciencia de su voto que va a emitir. Porque después estamos echando la culpa a los políticos cuando nosotros somos los que los elegimos.
Le echaron la culpa a Merino de que no estaba preparado, pero él no se autoeligió. A él lo eligieron en Tumbes. Y esa es la representación popular, porque es nuestra representación. Nosotros los elegimos, nosotros los pusimos ahí, nosotros dijimos disolvamos el Congreso, y estas son las consecuencias de nuestras pasiones desmesuradas. Y hay que invitar a los que nos escuchan a tomar conciencia, analizar y ver por quién votar, leer por quién voy a votar. Sobre todo eso, por el bien del país y las futuras generaciones. Gracias, Percy, nuevamente. Muy bien Gracias a dicho, Jorge Luis, también. un gusto. Yo habría que Gracias, agregar Jorge. también que a eso se suma la pésima oferta que en su gran mayoría da la escena pública y que están dispuestas y financiadas por gente de la peor calaña. Y con eso ya se cierra un círculo que va a costar mucho superarlo, pero que hay que esforzarnos en ello. Partidos Entonces, eso ha sido empresa. todo por Sí. hoy. Libertad bajo palabra, ya nos vemos el lunes en Radio Miraflores Televisión, como Un todos los lunes y gusto. jueves. Cuídense Y mucho. buenas noches, buen fin de Gracias, semana. Percy. Gracias, Jorge. Un abrazo.